¿Me puedes escuchar bien? Ok, perdóname, mi español todavía está mejorando y no uso mucho, pero voy a tratar de usar español. Como pastor, le había dicho, soy misionero con mi esposa en Croacia. Soy croata, pero se nació de nuevo en Jackson, Mississippi, casi 30 años. Y nosotros, mi familia, tenemos 5 hijos. Mi esposa Kelly y yo estamos en Croacia desde 2008. Y somos involucrados en diferentes cosas. Mi esposa usa arte como un puente para conectar con las mujeres. Estoy usando básquetbol por muchos años. Todavía estoy entrenador. El último año estuve entrenador. Y otras cosas, si quieres buscar en internet si quieres aprender sobre nuestro ministerio más. Pero recientemente estuve en India. Voy a regresar un poco. En nuestra iglesia tenemos 2 servicios. Uno es en croata y otro es en inglés, porque tenemos muchos inmigrantes en los últimos años. Tenemos 33 diferentes representantes del mundo. Y unos son de India y un hermano me preguntó, él es pastor en India pero trabaja en Croacia, y me preguntó si yo puedo ir en India y animar pastores e iglesias. Y yo había dicho sí, y finalmente fuimos en abril por 2 semanas. Teníamos oportunidad para dar 3 conferencias de pastores, por 70, una conferencia 50 y 30 pastores llegaron y damos palabra de Dios, animamos y también teníamos unas discusiones. Y también tenía una oportunidad para visitar 5 más iglesias y una iglesia me inspiró mucho porque tenía 2,144 miembros y tenía una oportunidad para predicar en 2 servicios y una persona, no pastor, pero suegro, me dijo que todos son primera generación cristianos. Entonces, en India, el cristianismo está creciendo mucho. Y podríamos ver esto y gloria a Dios por esto. Y espero que voy a regresar otra vez. Y recientemente mi familia, nuestros hijos 3 mayores y yo fuimos en El Salvador. Estuve en Latinoamérica muchas veces, más de 10 veces para el ministerio. Y finalmente llevé mi familia conmigo y fuimos en San Salvador, la capital. Y mis amigos que son pastores y su esposa plantaron una iglesia en muy pobre región, 2 horas de donde ellos viven. Y para mí esto es loco. Ellos plantan iglesia 2 horas lejos de donde viven. Para mí es muy difícil para viajar 20 minutos para ir a la iglesia. Ellos plantaron una iglesia en woods, ¿cómo se dice? Bosque, jungle. Yo tengo unas fotos si quieres ver. Y nos animaron mucho, mi familia, y podríamos servir. Tenía una gran clínica. Tenía muchas clínicas de básquet en Latinoamérica, pero esta clínica hace una semana tenía 150 jugadores y también en benches, crowds, perdón, mi español. Pero todo 300 personas llegan en esta clínica y mi hija involucré ella para compartir su experiencia de Dios y después yo compartí mi testimonio y también evangelio con ellos. Finalmente estoy aquí con ustedes, gracias a Dios. Antes de comenzamos un sermón, quiero decir que
Tengo muchas ganas que Luis es tu pastor. Conocí a él hace 3 años y gastamos mucho tiempo juntos y pensaría, wow. Yo estaba orando que él va un día tu pastor y gracias a Dios para Luis y voy a orar, hermano, para tú y tu esposa Amanda y Peter y toda tu iglesia. Y gracias me das esta oportunidad para servir a ustedes. Ok, vamos en el sermón de hoy, como Luis dicho, Gálatas capítulo 2, versículos 1 hasta 10. Dice, yo uso Nueva Biblia de las Américas. Esta es mi versión de Biblia. Entonces, después de 14 años, entonces Pablo escribe esta palabra como sabes, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para inspirar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. 6. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que era nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. 9. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseo de hacer. Vamos a orar. Dios, gracias por esta palabra. Es una gran palabra que nos mueva, que habla en nuestra vida. Dios, ayúdanos para aprenderla, para aplicarla en nuestra vida. Gracias que tenemos palabra siempre con nosotros. Ayúdanos esta mañana. En Jesús. Amén. En 1780, William Wilberforce, tras integrar su vida a Cristo, entró en el Parlamento de Inglaterra. Se involucró profundamente en la forma social para abolir la trata de esclavos. Se convirtió en un líder clave en esta lucha por la libertad de hombres y mujeres. Durante casi 20 años luchó para que los africanos esclavizados pudieran ser libres. Y a pesar de la gran oposición y las repetidas derrotas, continuó luchando por el propósito que Dios le había encomendado. Finalmente, en 1807, sus esfuerzos dieron como resultado la aprobación de la ley contra la trata de esclavos que abolió la trata británica.
pero no la esclavitud en sí. Debido a su salud, Wilberforce renunció al Parlamento en 1826, pero se mantuvo activo como líder abolicionista. Gracias a su liderazgo y a su constante lucha por su creencia, en 1833, pocos días antes de morir, la esclavitud fue finalmente abolida. Wilberforce luchó durante unos 44 años para que esto sucediera. Así como Wilberforce luchó para acabar con la esclavitud muchos siglos antes que él, el apóstol Pablo, luchó por el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que libra a los hombres. El verdadero evangelio que influyó y inspiró a Wilberforce a luchar para acabar con la esclavitud. Luchar por algo que la Biblia prescribe vale toda tu energía y tu vida, si es necesario, porque puede liberar a generaciones. Tú y yo también tenemos un propósito. La idea principal que yo quiero compartir es la siguiente. Estás llamado a luchar por preservar el evangelio. Estás llamado, y yo también, para luchar, para preservar el evangelio. Podemos preguntarnos a sí mismos, ¿estamos listos para luchar por cualquier cosa? ¿Estás luchando por algo que puede mucho más que tu vida? Sí, por supuesto debemos luchar por nuestras familias para proveer nuestros sueldos, por supuesto. Pero nuestra vida es eterna. Lo que hagamos importará para siempre. Lo que hagamos para Cristo. El ejemplo de William Wilberforce nos puede inspirar a luchar por algo. Y ciertamente podemos inspirarnos en el apóstol Pablo, como vemos en el texto de hoy y en el capítulo que lo precede. Podemos decir mucho sobre este pasaje. Podemos hablar de la unidad que vemos entre los apóstoles, pero la preservación del evangelio es en el enfoque de este texto. Y quiero compartir solo dos cosas que nos pueden ayudar a luchar para preservar el evangelio. Primera cosa, primera verdad. Tú, hermano y hermana, y yo también, tienes la responsabilidad de luchar por la pureza del evangelio en tu vida y en tu entorno. Esta es tu responsabilidad en tu vida y mía también. Como ya he escuchado dos sermones de esta epístola, hay una lucha por la pureza del evangelio en esta epístola. Pablo estaba profundamente preocupado porque los cristianos gálatas se estaban alejando de la gracia de Cristo y abrazando un evangelio falso. Estos falsos maestros que vemos en Gálatas a menudo se llaman judaizantes. Promovían la idea de que los gentiles debían circuncidarse y seguir la ley judía para ser salvos. Pero Pablo dice que no. Somos justificados por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Espero que sabemos todos nosotros esto. Pablo enfatiza en esta epístola que la ley fue dada para revelar el pecado y señalar la necesidad de un Salvador, no para ser el medio de salvación. Ahora bien, cuando Dios ve a los Gálatas, lo cual nos incluye a ti y mí, si hemos entregado nuestras vidas a Cristo por fe, Dios declara a Gálatas justificados, justos
ante Dios. Entonces, esto fue la batalla en Gálatas. ¿Crees que hoy no hay una guerra contra el Evangelio? No importa que vivas en el llamado cinturón bíblico, Alabama, Bible Belt. Hay una guerra por el Evangelio. Hay una guerra primero en nuestros corazones, ya que queremos complacernos a nosotros mismos y vivir una vida cristiana cómoda. Y es más fácil en Alabama. Lo que quiero decir con esto es que algunos queremos vivir nuestra propia vida secreta en casa sin que nadie sepa, nadie de nosotros. Trabajo, llego a casa y hago lo que quiero con mi vida. No tengo hermanos ni hermanas cercanos que puedan hablar en mi vida, ni yo en la suya. Así que vamos a lo seguro. Tú haz lo tuyo y yo lo haré lo mío. Quizás esta es tu vida. Vendremos el domingo, saludaremos a nuestros hermanos en Cristo, cantaremos canciones, escuchamos sermones y volveremos a nuestra rutina. Estoy describiendo en parte el Evangelio de hoy. Haces lo que te agrada como cristiano. Un cristianismo aislado. Eso es problema global. Estuve en Inglaterra en junio también. El último año en Irlanda y antes en España. Es el mismo. Muchos son solos. Muchos. Es gran oportunidad para evangelizar gente. Porque muchos no tienen un amigo. Sin embargo, sin luchar por nada, sin luchar por el Evangelio bíblico, es un cristiano aislado. Sin embargo, podemos ver que el apóstol Pablo no tenía esta mentalidad. Lucho por preservar el Evangelio. No solo en esta epístola. Lean conmigo otra vez versículos 4 y 5 sobre esto. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que habían infiltrado para expirar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Pero Pablo luchó, dicen 5, los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que el verdadero evangelio permanezca con ustedes. Tenemos responsabilidad para luchar de evangelio en nuestras familias, en nuestros barrios. Podrías decir que ese es el trabajo de un líder, el trabajo de un pastor. Después de todo, no soy el pastor Pablo, no soy misionero. No necesito preocuparme por la preservación del evangelio. Tu pastor o cualquier líder no va a tu casa a vivir contigo, no va a tu vecindario, no va a tu trabajo ni a los lugares a los que vas. En tu vida es tu responsabilidad luchar para que el verdadero evangelio sea preservado aquí en Alabama. En versículo 4 se nos advierte que podemos ser esclavos de falso evangelio y debemos luchar contra eso. De nuevo, Pablo dice, los cuales ni por un momento cedimos para no someternos. Hay diferentes maneras de luchar por el verdadero evangelio. Unos ejemplos. Cuando estás con creyentes y hablan de un tema inapropiado, puedes decir algo. O usan malas palabras, puedes decir algo. Cambiar conversación. Quizás alguien que habla de Dios esté bíblicamente equivocado, puedes decir algo. Quizás alguien está siendo maltratado y tú vienes a ayudarlo. Entiende que la cultura latina es indirecta.
Croacia es directa, muy directa. Pero para luchar por el Evangelio, hermanos y hermanas, será necesario sentirse incómodo a veces. Incómodo a veces. Hace una semana estuvimos como había dicho, en El Salvador. Y nuestros hospedades, o como se dice, anfitriona, familia. Y nosotros estábamos en una cascada en El Salvador. Y un hombre se sentó a mi lado y comenzamos a conversar. Me preguntó qué habíamos hecho ese día. Le dije que habíamos en la iglesia. Y ahora estábamos descansando un poco. Y me preguntó si éramos evangélicos cristianos. Y hablamos un poco y él me había dicho que es de Los Ángeles, viven en Los Ángeles. Y es parte de una iglesia de 10,000 miembros. Le gusta este tipo de iglesia porque puede salir rápidamente y no necesitaba hablar con nadie. A veces soy croata, a veces soy muy directo, así que le dije que no es cristiano bíblico, amigo. Le comenté que en la Biblia vemos cristianos pasando tiempo juntos. Tú tienes un retiro, que bueno, 3 días puedes gastar tiempo con hermanos y hermanas. Le di un pasaje en el Hebreo para enseñarlo. 10, 23 y 25 especialmente habla que necesitamos animar otros cristianos. Ser animado, predica este sermón en India, para ser animado y para animar a otros. Es una encomendación, es command, no es una idea, no es una sujeción, para animar a otros cristianos. Pero me corregí y después le dije que no quería decir que no fuera cristiano, sino que la animaba a pasar tiempo con la gente. Me dijo que era muy callado. Le pregunté qué se dedicaba, qué es su trabajo. Y me dije que es un dueño de restaurante. Le dije que no se puede ser dueño de restaurante si estás callado. No es posible, necesitas hablar mucho. Además, le dije que él inició conversación conmigo. Al final lo reté a cambiar su enfoque. Si tuviera que adivinar, podría no ser cristiano y no entender el Evangelio. Pero no sé. Hay tantos latinos que crecieron en una iglesia y presumen ser creyentes. Este hombre creció en una iglesia y su madre lo llevaba todos los días y la odiaba. Me dijo que es como si todavía tuviera resentimiento hacia la iglesia. Quizás solo asiste para no sentirse mal, quizás para ganar un favor de Dios. Este evangelio de hoy, de muchos latinos y en croata también. Podemos tener épocas en la vida en las que no estemos motivados para hacer muchos. Quizás incluso no ir a la iglesia, pero esto es cuestionablemente. Esas personas que no asisten a la iglesia necesitan preguntarse si son realmente cristianos. El verdadero evangelio del que habla Pablo cambia la vida de las personas. Sabemos esto. Quienes entienden lo que Cristo hizo por ellas, aún siendo grandes pecadores, escuchamos con nuestras cantas, nunca vuelven a ser las mismas. Tienen una gran motivación para preservar el verdadero evangelio, compartirlo, predicarlo y vivirlo. Sí, no todos somos mismos, somos diferentes. Algunos son más apasionantes que otros. Pero si crees en Jesús, verdadero Jesús, Él te cambió, por supuesto. Sucede algo lo siguiente: amas a Cristo, amas a los cristianos, aquí en esta iglesia y afuera. Deseas hablar al mundo del gran Salvador y Señor. Me gusta esta canto 13, envíame.
envíame. ¿Confías en Cristo? Hermanos y hermanas, tienes la responsabilidad de luchar por la pureza del Evangelio en tu vida, en tu entorno. Y yo también. Ahora, cuando estoy en Birmingham, ¿dónde voy? ¿Qué más vemos en este texto que puede ayudarnos a preservar el Evangelio? Segundo y último punto. Necesitas la ayuda de un líder o de alguien alguien de tu círculo cercano, un amigo o amiga en Cristo. Siempre cuando hablo, necesitas una persona, hablo, hombres necesitan otro hombre y hermanas necesitan otras hermanas. El cristianismo no es un deporte individual. Yo lo dije antes. Hago ejercicio cada día y soy solo. Pero el cristianismo no es como esto. Necesitamos gente de nuestro lado. Necesitas rendirle cuentas a alguien en tu vida personal, pero también a tratar de ser testigo de Cristo. Aunque Pablo era apóstol, quería asegurarse de que él y otros líderes estuvieran en sintonía. Escuchen conmigo los siguientes versículos 1 y 2. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llamando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Y luego en 9 dice, al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y Barnabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Pablo no duda de su evangelio, pero quiere estar en sintonía con los demás líderes. Desea ser afirmado incluso si no duda de su evangelio, ya que le fue dado directamente por Cristo mismo cuando viajaba a Damasco antes, quizás 14 años antes. Pedro, Santiago y Juan fueron pilares importantes de la iglesia primitiva. Necesitaban dar la diestra de compañerismo a Barnabé y Pablo. Este acto significó que aprobaron el mensaje del evangelio predicado por Pablo, así como su ministerio a los gentiles. Validaron el apostolado de Pablo a ponerlo en igualdad de condiciones con los demás apóstoles de Jerusalén. Esto es importante porque demuestra que ni Pablo ni los apóstoles de Jerusalén tuvieron que cambiar su mensaje de evangelio, sino que estaban completamente de acuerdo. Y esta diestra de compañerismo expresó claramente ese acuerdo. Nadie está por encima del evangelio. Nadie puede hacerlo solo. Este ejemplo, hermanos, de Pablo muestra que tú y yo necesitamos a alguien con quien colaborar. Hablar y rendir cuentas. Alguien que te anime, que nos anime. Alguien que confirme lo que hacemos. Cómo vivimos el evangelio y cómo lo compartimos con nuestro entorno. Pablo tuvo a Barnabé de su lado durante muchos años. Trajo consigo a Tito, como vemos en este texto. Sabemos que Tito y Timoteo fueron sus discípulos y también delegados que dieron seguimiento a las iglesias. Sabemos que Tito estuvo con las iglesias en Creta y Timoteo se hizo cargo de la iglesia en Éfeso. Estoy muy agradecido por los hombres con quienes tengo una relación muy estrecha o profunda, que me acompañan en la batalla de la vida cristiana. Tenía 4 o 5 hombres desde 1996. Uno
pastor aquí en Birmingham. Nos conectamos este jueves. Otro es mi suegro donde vivo. Otro es en Jackson, donde voy en miércoles y visitar con él por 3 días. Otro me voy a ver en Croacia en 3 meses. Finalmente, quizás no puedes encontrar mentor, pero puedes y debías tener un amigo que te pueda ayudar. Tengo un buen amigo en Croacia. Hay otros, pero es 16 años menor que yo. Ahora es pastor, en pasado no era pastor. Y practicamos mucho. Unas veces por semana. A menudo le pido su opinión y él me pide a mí. Sin estos hombres no sería la persona que son hoy. Necesito más mejorar, por supuesto, pero sin estos hombres no sería la persona que son hoy. Hablo sobre esto en cualquier iglesia, en cualquier lugar. Soy parte de discipulado de Croacia, como se dice, research team, donde tratamos de ayudar a la iglesia. En mi opinión, este ministerio, hacer discipulado, evangelismo y para también tener amigos es mejor, es más importante que, en mi opinión, que yo pueda hacer aquí de palabra, de predicación. Estos hombres siguen apoyándome, siguen dándome consejos y animándome, y ellos me apuntan siempre a Cristo. Yo necesito esto. Y también tengo hombres a quienes intento apoyar. Estoy leyendo por segunda vez un libro titulado Amigos. Este libro es escrito de pastor en Ecuador. Juan Moncayo es en español. No tienes excusa que no compras. Tengo aquí en Kindle. Te animo a comprar otra vez. Amigos, Juan Moncayo. Un libro excelente. Un libro excelente. Escuche qué dice este pastor. Buenos amigos son aquellos que dejan sentir su presencia en momentos difíciles. Es horrible sufrir solos. Un amigo es aquel que nos sostiene cuando no tenemos la fuerza para sostenernos a nosotros mismos. Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. Tengo muchas experiencias sobre esto que cuando tenía unos problemas. Un buen amigo es uno que busca ser consistente en sus relaciones y le pide a Dios sabiduría para seguir el ejemplo de Cristo, el cual permanece fiel cuando otros son infieles. 2 Timoteo 2:13. Además, continúa, consistencia está unida al consejo, ya que el pecado entró en el mundo cuando la humanidad dejó de escuchar el consejo de Dios, escuchó un mal consejo. Un buen amigo es aquel que consistentemente apunta al prójimo a escuchar a Dios. Tengamos el claro que todos somos consejeros, y más aún en nuestro rol como amigos. Proverbios 27:9 afirma, el unigénito y el perfume alegran el corazón y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Contrario a lo que dicta la opinión común, la Biblia muestra que cada creyente es un consejero, ya que la consejería es parte de la gran comisión. Cristo nos llama a ser discípulos, enseñándoles a guardar lo que Él ha enseñado. En las amistades tenemos la oportunidad de caminar con otros y ser partícipes de esa obra de guardar la enseñanza de Cristo en lo cotidiano. Un amigo nos escucha y nos ayuda a ver que estamos adorando para después recordarnos el Evangelio. Puesto de otra forma, consejería en realidad es amistad
espiritual. Aquí tienes en tu vida así. ¿Eres amigo de alguien así? ¿Quieres tener a alguien en tu vida si no tienes? Va a hablar con el pastor Luis o ancianos aquí, si no tienes un hermano o hermana en Cristo. Estos hermanos y hermanas te ayudarán a preservar el Evangelio en tu vida. No podemos platicar sobre difíciles aquí, en este lugar. Hay cosas que necesitamos hablar solo uno a uno. Estarán aquí para muchas cosas mientras tratas de glorificar a Cristo con tu vida. Vamos a orar. Dios, gracias por esta palabra. Gracias por que nos animas para preservar el Evangelio en nuestra vida, donde vivimos, aquí en Alabama. Dios, para preservar el Evangelio en nuestras familias, en nuestros corazones. Ayúdalos a encontrar una persona, si no tenemos, o dos personas, o casi tres personas, que nos puede ayudar a caminar contigo. Y también ayúdanos para nosotros ser unas personas para otros. Gracias que nos das estos ejemplos en la Biblia, con Jesús, con Pablo y otros. Gracias por este día, Dios, y ayúdanos para vivir esta semana, para ser testigos de ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.